Ok, listo, perfecto, bien. Entonces, si se pueden dar cuenta, ya creamos la base de datos. Entonces, en el módulo de control de accesos, vamos a crear la primera tabla. ¿Ok? La primera tabla. ¿Ok? Cuando ustedes están haciendo su tesis, recuerden que estas herramientas también van a tener que llevar en su lacto cuando presenten la tesis. Entonces, yo trabajen con las mismas, son muy fáciles y son las más usadas a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo creamos una tabla en la base de datos? ¿Cómo creamos una tabla? Dando clic derecho en la base de datos veterinaria, damos clic derecho en la base de datos veterinaria, crear nuevo, crear nuevo, crear nuevo, tabla, crear nuevo, tabla. Aquí si se pueden dar cuenta, pueden desplegar aquí, no hay problema para que vean mejor el panel. Si se pueden dar cuenta, voy a explicar tranquilo. Tenemos aquí, esto se denomina la configuración que usted le va a poner a la tabla. Desde las opciones básicas, índices, si la tabla tiene clave foránea, si tiene alguna restricción, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces yo le voy a poner tal cual como está en el análisis en el modelo de datos, el nombre. DB, su guión, usuario. ¿Verdad? Donde va el nombre, usted pone el nombre de la tabla. ¿Verdad? Listo. Donde va el nombre, pone el nombre de la tabla. Bien. Nombre de la tabla. Ok. Aquí usted agrega lo que son los campos. Los campos. Bien. Usted agrega aquí lo que son los campos que va a tener la tabla usuario. Campos, nombre de la tabla. Campos, nombre de la tabla. Para agregar un nuevo campo a la tabla usuario, vamos a darle clic donde dice agregar. Aquí, agregar. Vamos a dar clic donde dice agregar. Y si se pueden dar cuenta, se ha agregado una nueva columna a la tabla que voy a crear. Me pide el nombre, el tipo de datos, la longitud, si va a permitir datos vacíos, algún tipo de valor predeterminado y otros detalles más. Por ahora yo voy a hacerlo paso a paso. Primero, tengo que poner la clave primaria con el nombre, el tipo de datos y la longitud. Entonces en nombre vamos a poner ID usuario. El tipo de datos se mantiene porque dice el modelo que es entero. Y en longitud, aquí en tipo de datos usted da clic y tiene muchos, ¿no? Si se dan cuenta, muchos. Por defecto está el tipo entero. Si no lo tiene como tipo entero, búsquelo aquí y seleccione el que dice IN. Ya les explicaré el IN por qué utilizarlo y todos los demás detalles. ¿De acuerdo? En longitud, vamos a ponerle de 10. 10. Longitud 10. Lo demás es tema para poner comentarios, datos vacíos. A la práctica no se usa eso. Ahora bien, presten atención. Quiero que estén hasta allí, que le hayan puesto el nombre, el tipo y la longitud. Y el nombre de la tabla. Levanten la mano los que están hasta allí.
Ahora, el siguiente paso es poner la clave primaria a este campo. ¿Cómo yo le digo que este campo va a ser la clave primaria de la tabla usuario? Selecciono el campo que estoy por crear. Paso 1, lo selecciono, así como se marcó. Lo selecciono. Le doy clic derecho. Y tengo una serie de opciones. Desde agregar más columnas, eliminar esa columna. No se confundan, columna o campo aquí lo maneja con la mismo significado, ¿no? Yo me voy a ir hasta donde dice crear nuevo índice. Y si se dan cuenta, tengo índices primarios, restrictivos, índices y otros para texto, etc. ¿Nosotros cuál creen que vamos a seleccionar? La primaria. Clave primaria, muy bien. Primary. Muy bien. Ya han creado ahorita. Recuerden que mientras no den guardar, todavía no se ha creado, estamos recién diseñando. No den guardar, al final damos guardar. Vamos otra vez a agregar otro campo, otra columna. Van a dar clic donde dice agregar. Agregar. Se agregó otra. Agregar y se agregó otra. Agregar y se agregó otra. Voy a ver el modelo. ¿Y ahora qué campo debo definir? ¿Qué campo debo definir ahora? El nombre. El El nombre. nombre. Muy bien, el nombre. Entonces aquí vamos a poner nombre. Miren que si uno hace un buen diseño, esto para mí es lo más divertido, les cuento. Crear la base de datos. Porque entre comillas lo más difícil ya lo hice en el modelo. Estoy ahorita copia y pega, copia y pega. O sea, para a los que no les gusta base de datos con esta forma que les expliqué, cómo se debe hacer correctamente, se van a enamorar ya. Es fácil, como les digo. Todo es fácil este tema, pero sabiéndolo hacer como se debe hacer, ¿no? Nombre, ¿qué tipo de datos dice el modelo que debo utilizar? Bachar. Varchar. Entonces me voy donde dicen los textos y el primerito dice varchar. ¿Cuál es el tamaño? Tamaño de 50. 50. Muy bien. Listo, no tengo ninguna restricción más, agrego otro campo. Clave del usuario. Ponemos clave. Y dejo varchar de 50 mismo. ¿Sí o no? Según el modelo. También es varchar de 50, ¿sí o no? Sí. Muy bien, agrego otro campo. Estado. Ese sí es de qué tipo el estado. ¿De qué tipo es el estado? Entero. Entero, pero con una longitud de un carácter, ¿verdad? ¿Y por qué le puso de un carácter? Ayer yo expliqué eso. ¿Por qué le puso de un carácter? Porque un activo, cero. 1 y 0. Muy bien, los estados vamos a manejar de la forma para no tener problemas en los servidores, sobre todo los Linux que ya expliqué ayer. Uno activo, cero inactivo. Uno activo, cero inactivo. Listo, no hay problema. Entonces aquí en tipo de datos le ponemos in y en la longitud le ponemos 1. Así. Y miren aquí, tienen que dejar estado, tipo de datos in, longitud 1, aquí 1. Y aquí en predeterminado, miren lo que me dice, por defecto está 0. Ahora, presten atención esto que voy a explicar. Yo de ahora en adelante, cuando yo cree las tablas, todos los estados por defecto le voy a poner 1. Van a dar doble clic aquí donde dice solo los estados. Aquí. Van a dar doble clic allí, donde dice predeterminado, aquí en el estado. Y van a seleccionar donde dice texto por defecto o custom text. Aquí. Y le van a poner 1 en el estado. Ustedes dirán, profesor, ¿por qué hace eso? Para cuando yo inserte un usuario, siempre que yo haga una inserción, ya no le mando el estado. Por defecto el estado va a ponerse 1. Porque si lo estoy insertando es porque el registro está activo. ¿No lo creen? Entonces estaría redundando cada vez mandar el estado 1, 1, cada vez con una inserción un usuario 1, 1.
Eso, o sea, es como que optimizar mucho mejor las inserciones que voy a hacer. Entonces, cuando yo creo un usuario, ¿qué nomás le debo mandar? Solo el nombre y la, Clave. Clave. y la clave. Muy bien. Custom text 1. Aceptar. Y aquí en el ID, ¿qué creen que nos falta para que vaya aumentando 1, 2, 3, 4, 5 cuando inserte? Autoincremento. El El autoincremento. autoincremento, muy bien, colega. El autoincremento, donde dice predeterminado, aquí, el ID de usuario, donde dice predeterminado, van a dar doble clic. Y abajo tenemos algo que dice autoincrementar. Ahí está el autoincremento. ¿Ven? Si se dan cuenta, yo no necesité nada de un create table, que el primary key, que el link, que nada. Porque esto ya me lo hace el manejador. Por eso es un gestor, el gestor te ayuda. Los gestores nacieron para ayudar a los administradores de base de datos, más no para complicarlo. ¿De acuerdo? Para eso son. Ya la práctica, si me preguntan a mí, yo solo utilizo el gestor. Gestor para acá, gestor para acá, para acá. Y en casos específicos ya lo de ley, porque ya me toca en los sistemas armar las consultas, ¿no? El insert, el update, el select, ya toca. Ahí porque todo tienes que utilizarlo, ¿no? Pero para crear, modificar y gestionar, porque estoy gestionando la base de datos con el manejador. Por eso es el gestor. Te ayuda bastante. ¿Aceptar? Y por favor chequen que les haya quedado así, por favor. Chequen que les haya quedado así. Listo, le damos clic ahora en guardar. Si están hasta ahí, por favor, le dan clic en guardar. Y miren, ya está creada la tabla. Eso sí, abajito él te dice lo que utilizó para crear. Esta fue, lo que ustedes lo hacían en Workbench, él igualmente esto utilizó, o sea, pero él lo hace internamente. Y para crearlo, ustedes tenían que haber hecho todo esto, que autoincrement, que num, que el create table, o sea, esto ya te lo hace Heidi. Yo me olvido de eso. Por eso yo ni me acuerdo ya de eso. Ni me acuerdo del alter table, que el create table, drop table. Yo no, porque todo lo hago en el manejador. Por eso es el manejador, el gestor te ayuda. Lo que sí siempre utilizo es insert, update, select, todo eso, porque debo utilizar un sistema. O select ya un poco más complejos que debo combinar ya 40, 50 tablitas. Entonces ya ahí hago con cláusulas de agregación, con group by, order by, los where. Entonces ya son consultas un poco más grandes, ¿no? Y si yo les hubiera dado base de datos directo donde las papas queman al manejador, directo, porque en la práctica utilizamos manejadores. Ya, donde las papas queman, ahí a la llaga. Listo. Entonces, por ejemplo, Marcos dice, chuta, era el nombre de otro campo, me equivoqué. ¿Cómo modifico, ingeniero? ¿Utilizo el alter table? No, usted solo va, selecciona la tabla y nuevamente tiene la información. Y usted, mire, da doble clic y puede modificar lo que usted quiera, pero siempre y cuando al final usted guarde. Ya, así se modifica. Está ahí, doble clic en la tabla y tiene toda la información. Modifique lo que usted quiera, pero al final de guardar y se guardan los cambios. Listo, no hay ningún problema. Cuando vayan a la sustentación y se encuentran con un docente que les dio base de datos y eso que utilizaron, que sí, que lo otro, el ingeniero Benino nos explicó utilizar este gestor al detalle, bla, 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 bla. Y ahorita estoy enamorado con esto, el que más utilizo y gestiono la base de datos. ¿Ok? Listo, y si la quiere eliminar, clic derecho, suprimir. Igual él les pide una confirmación, ¿no? Así que no se asusten si por equivocación. Ya si igual confirmas y no era, y se fue, se lo dio todo, ¿no? Entonces, si la tabla de por sí, su drop table sería el suprimir, ¿no? El drop table. Suprimir sería el drop table. Y ven, no utilicé nada. ¿Qué cosa? Solo del modelo ir añadiendo cosita por cosita, cosita por cosita.
Ya está. Eso es todo. No hay por dónde complicarse la vida, muchachos, con el tema de base de datos. No hay por dónde. ¿Entendieron? ¿Les gustó esta forma? Sí, ¿Es más sencilla? así es. Ahora, seguimos con las demás tablas. Vamos al módulo de gestión de órdenes, que es el que tiene 5 tablitas. El módulo de gestión de órdenes, aquí los veo son parte de análisis de datos, de base de datos, perdón. ¿Cuáles tablas debo crear primero? ¿La que contiene o la que se adhiere? La que se adhiere. Muy bien, Marquitos. ¿Por qué debo crear las que se adhiere primero? Porque son tablas que necesitan las que contienen, ¿sí o no? Porque si Porque no no se creo... puede crear, no se pueden crear tablas que tengan claves foráneas y tablas que no existen. Exactamente, Sergio. Si la tabla de orden de ingreso es mi modelo, que es la maestra, esta es vuelvo y repito, los módulos también hay tablas maestras. ¿Qué son las tablas maestras? Y no es un concepto que Merito se inventó, le dijo tabla maestra, tabla maestro. No, eso existe, tabla maestra. Y aquí está. ¿Qué es una tabla maestra? Ya. Todo lo que yo les voy diciendo que parece raro, esos nombres, todo existe. La programación modular, o sea, todo eso existe. Por eso les estoy diciendo, por eso les dije, estos 2 días ustedes, probablemente ningún profesor probablemente les va a dar al detalle, o sea, lo que deben saber, ¿para qué tantas cosas? Directo lo que deben saber. Investiguen más a fondo lo que es el concepto de tabla maestra. De ahí van a ver. Las tablas maestras almacenan información transversal a la tramitación electrónica y solo puede ser consultada y modificada por los usuarios y administradores. Si yo tengo aquí la tabla maestra orden de ingreso, ¿qué información transversal tengo? Propietario, ¿qué más? Transversal es la que la complementa, eso significa transversal. ¿Qué información transversal tiene la tabla maestra orden de usuario? Tiene 4 informaciones transversales. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? La información del usuario, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué información transversal tiene esta tabla maestra? La información del usuario, la información de la mascota, ¿cuál más? Información del área. La información del área y la información del médico. Por eso son maestras, porque tienen información transversal de otras tablas. ¿De acuerdo? Y en el modelo o en el diseño yo acostumbro, y les doy un sano consejo, cuando estén haciendo el modelo de datos, la tabla maestra pongan en el centro. ¿Por qué creen que yo estas las puse a los lados? Porque ya en mi capacidad de análisis o en mi análisis yo sabía que estas eran complementarias y que la maestra era otra. Y la maestra siempre se la hace al último, ya cuando las transversales o las complementarias tenga todo claro. ¿Ya? Y la maestra siempre queda en el centro. Y alrededor las tablas con la información transversal. ¿Ya? Y por lo general, como dice ahí, son accedidas por los administradores y los que gestionan este módulo. ¿Ya? En este caso sería accedida por el usuario recepcionista y el usuario administrador, ¿no? Pero esos son roles de usuario que todavía no nos metemos. Bien, listo. Entonces vamos a crear primero la tabla propietario. No, vamos a crear la más pequeña, no nos voy a ir directo a las más grandes. Vamos con la tabla, bueno, propietario es la primera que pide. Vamos con propietario, sigamos el orden. Propietario es la primera transversal. Entonces vamos a crear la tabla propietario. ¿Cuántos campos tiene la tabla propietario? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿8 no sería? ¿Con la clave primaria? Sí. 8, ¿verdad? Entonces, ahora si ustedes me van a guiar, ¿ah? Si ustedes entendieron el primer paso, cómo creo usuario, me van a ir guiando ahora cómo creo la de propietario. ¿Cuál es el primer paso para crear otra tabla? Selecciono qué cosa. DB veterinario. La base de datos, ¿verdad? Kenia eres, ¿no? Sí, clic derecho. Clic derecho, luego ¿qué selecciono? Crear Crear nuevo. Y luego, Tabla. tabla. Muy bien, tabla. Luego, ¿qué hago? El nombre de la tabla, propietario. TV propietario. Muy bien, luego, ¿qué hago?
Agregar Los, el ID propietario, los campos. agregar los campos. ¿A dónde selecciono? En agregar. Columnas. Ujú. Muy bien, entonces podemos agregar el ID del propietario. Y agregar. Bien, ID propietario. voy a poner ID propietario. Tipo de datos entero, longitud 10, porque eso dice mi modelo, la longitud es de 10. Y este campo es clave Primaria. ¿Cómo agrego un campo primario? Doble clic a la derecha. Clic derecho. Crear nuevo índice. Muy bien, selecciono. Primario. 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 Para que sea autoincrementable esta clave primaria, ¿qué debo hacer? Donde está predeterminado. Auto incremento. Muy bien, lower, ¿no? Sí. Ok. Aceptar. Muy bien, vamos a agregar el otro campo. Miren que, ojo, presten atención que estoy despacio a esto. Para el proyecto deben crearles demás tablas. De acuerdo, pero estoy creando dos. Voy a crear hasta 3 tablas, ¿ya? Porque es algo repetitivo, me toma mucho tiempo. ¿Ya? Voy a agregar el campo cédula. Agregar cédula. ¿De qué tipo es la cédula? Barcha. Varchar. Muy bien, varchar de 30. Bueno, de 20 creo que le puso. Bueno, por el pasaporte puede tener más de 20, pasa de otros países, por eso fue 30 ya. Ah, por si acaso le digan, ¿por qué le ponen si la cédula tiene solo 10? Ahí usted es clarito, porque a mí me pasó una vez en un sistema. Tiene que decir no, porque no solamente pueden venir clientes ecuatorianos que tienen 10 dígitos, pueden venir clientes de otros países que hay aquí en Ecuador, venezolanos, chilenos, colombianos, y los pasaportes de ellos tienen más de 10 dígitos. Ah, ya, por eso en la validación, si no tiene cédula, le inserto ahí el pasaporte, que es la identificación de esa persona. ¿Ok? Por eso. Juego, por eso se le pone más de 10. No hay que pensar solo en el ecuatoriano. En esa veterinaria puede llegar un venezolano, puede llegar un colombiano que vive aquí en el país. ¿Habían caído en cuenta en esa restricción? ¿Alguien de aquí? Un poco yo pensando. Ya. Y todo eso lo que pasa en el mundo real les estoy compartiendo ahorita. Que a mí quizás en las aulas no me lo dijeron. En donde yo me di... A mí el tema de los servidores Linux, a mí en las aulas no me lo dijeron cuando yo estudié con ustedes el pregrado. Eso yo, como les dije, en una semana me demoré en ese error. Y obviamente, porque le conté al jefe de sistema. Porque yo no le contaba eso. O sea, yo seguía en el tema, moneando, pero ya tenía que entregar. Cada semana hacíamos reunión y entregábamos resultados. Entonces, ahí en la reunión que tuvimos, yo tuve que explicarle de que localmente todo funcionaba. Le vendí la idea a maravilla, bla, bla, bla. Pero arriba no funcionaba, pues, en el servidor. Poco y más y me queda puñete. Dice, si no me multó de sueldo es porque la plata él no me pagaba, sino que me pagaba el gerente. Ya, pero aprendí. Entonces ahí no utilizo ciertos campos, ¿no? Pero yo he escuchado otros colegas, eso sí he escuchado, y no voy a dar nombre, que ellos se dicen, no, yo no les digo todo, o no les digo todo lo que se van a encontrar para que también ellos aprendan como yo aprendí. Y yo no comparto, porque ¿para qué voy a hacer que pasen ese martirio? Probablemente te pueden perder un puesto por ciertos detalles que yo sí te los puedo decir. ¿Ya? Pero hay otros que no te comparten todo, porque quieren que tú en la práctica lo aprendas, como yo lo aprendí. ¿Ya? Pero yo sí les comparto, les digo, les va a servir. Varchar de 30, muy bien. Agregar otro campo. Nombre. Nombre, varchar de 50. Apellido. Apellido, varchar de 50. Teléfono, varchar de 20. Ojo, el modelo se debe respetar, ¿ah? Porque si hay un problemita en la base de datos y los de programación hicieron otra cosa, tú te basas al modelo que pasaste al departamento de sistemas. Por eso deben respetar el modelo, no deben cambiar. Los únicos que cambian son los administradores de base de datos y mandan otra versión al equipo de desarrollo, para que ellos modifiquen. Solo los de base de datos pueden modificar
tamaño de un campo, el tipo del campo, ¿vale? ¿No? Los de programación no, se rigen al modelo. Cuando estén ustedes en un departamento de sistema, ríjanse al modelo. Y cualquier cosa que algo no funcione, indican al jefe de base de datos, al DBA de la base de datos, mira, tengo problemas con esto, para que ellos modifiquen y te pasen el cambio del modelo. ¿Ya? Porque ellos son los expertos de la base de datos, algo está pasando, no ustedes. Ustedes se rigen al modelo. Ahorita estoy en la etapa como que estoy en el departamento de desarrollo y me pasaron ese modelo y yo estoy solo pasándolo. Porque si me lo dieron ese modelo a mí como departamento de desarrollo, es porque lo del departamento de base de datos ya lo analizó, ya lo depuró, ya lo optimizó y por algo me lo dio de esa forma. ¿De acuerdo? Ustedes no cambian nada del modelo. ¿Ya? Si hay algún cambio, lo hace el departamento de base de datos y se las pasa a ustedes, ¿no? Teléfono de 20. Ok. Dirección. Tamaño 100. Varchar. Correo. Tamaño 100 varchar. Estado. ¿Qué pasaba aquí en el estado? Se ponía, Eso, se ponía de tipo entero. ¿De cuánto la longitud? 1. 1. De 1. ¿Y cómo le digo que por defecto tenga 1 cuando yo inserte? Predeterminado, ¿qué más? custom text. Listo. Entonces, 1. Texto por defecto. Aquí le ponen 1. Custom text. ¿De acuerdo? Ya vamos a hacer unas cuantas inserciones, tranquilos, para que vean, se familiaricen un poquito más. Las DML y las DLL, lo mismo aquí porque es SQL, entonces eso no cambia. Aceptar. Chequeo la última vez que tenga 30, 50, 50. Vamos a ver, 10, 30, no, 10, 30. Ya, 50, 50, 20, 50, 50, 20, 100, 100, 1. Ok, varchar, arriba, in, ok. Cédula, nombre, apellido. Siempre antes de guardar chequeen lo último, los nombres, las restricciones. ¿Sí? ID propietario. Si se les perdió el nombre de la base de datos, es donde dice básico, aquí. Ahí está el nombre nuevamente, en básico. Ah, ok, TV propietario, ID propietario. Bien, ¿está todo bien? Proceden ustedes, ¿qué cosa? A dar clic ¿en dónde? ¿En dónde doy clic? Guardar. Y se guarda. Ya tengo 2 tablas. Miren, cuando esto ya lo miren un par de proyectos más, esto lo hacen rapidito. Ya está. En media hora tienes creadas tus tablas. Media hora. Y aquí tú las gestionas. Y por lo general los administradores de base de datos utilizan Heidi. En la empresa Orlasi y 2 de Guayaquil, aquí, utilizan Heidi. Porque es poderosa, tiene todo. Y lo mejor es gratis. Es software libre. La empresa no paga nada, 0 costo. ¿Ok? Ya les dije, si quieren modificar algo, solo seleccionan las tablas y mueven algo y guardar. Listo, nada más. Ahí las pongo propietario nuevamente. Chequeen, por favor. Vayan poniendo like los que ya crearon propietario. Vayan poniendo un ok en el grupo o... Merito le salió. Alejandra le salió. Aitana. Aitana. Pantaleón. Sergio. Sí. Yasmín. Mientras están haciendo, ya vayan pensando su tema del proyecto. ¿Eh? Ya vayanlo pensando.
Profesor, a mí me sale error. A mí también. Ya, conéctense de nuevo. Ahorita voy a reiniciar la sala. Rapidito la reinicio y reviso los errores, ¿ya? Conéctense que se me acaba el tiempo. Ya para otra tutoría voy a utilizar el plan. Yo tenía actualizado el plan, no se me caducaba el tiempo. Realmente a mí es tedioso. Yo voy a revisar más tarde el plan porque creo que la tarjeta creo que como cambié de la numeración, no me ha, no me ha actualizado el pago. Conéctense rapidito.